Muchas gracias a los organizadores del curso por invitarme a hablar algo que obviamente es en mi pasión, y que es hablar de virus papiloma humano en este área que les atañe a ustedes, sobre todo a los coloproctólogos. Eh, este Esta es mi declaración de conflictos de interés. He participado obviamente en investigación, en conferencias en relación al virus papiloma y a la vacuna del virus papiloma. Lo que vamos a ver a lo largo de los próximos 20 minutos, espero no pasarme mucho, es necesariamente, si bien voy a hablar de vacuna anti-VPH, tengo que pasar por epidemiología otra vez. Con mis colegas nos repartimos bastante bien, así que no es mucho lo que nos vamos a repetir, pero voy a hablar un poquito de la vía de transmisión y de la prevalencia de infección anal, digamos por HPV, en cuanto a carga de enfermedad, de cáncer de ano y condilomas, en algunas cifras un poco distintas, y la vacuna anti-VPH en cuanto al estado de la vacunación en Chile, el tiempo de la efectividad de la efectividad de la vacuna para la patología anal, específicamente, tanto en condilomas como de de neoplasia intraanal, y la gran pregunta, ¿no es cierto?, vacunar o no a personas con patología previa. Entonces ustedes ven que el foco en mi charla en cuanto a órgano va a ser preferentemente ano. Es cierto que se vio que en algún momento los subgrupos es alto, es mucho la prevalencia, me estoy adelantando un poco, pero no importa, es mucho, mucho mayor en ciertos subgrupos de riesgo, pero pensemos que hay cerca de 10.000 cánceres de ano en el mundo al año, o 15.000, versus 600.000 cánceres de cuello del útero. Por eso que indudablemente, aunque uno hable de hombre, muchas veces voy a tener que mostrar algunas diapositivas de mujeres, ¿ok? Y obviamente que el foco de esta charla va a ser el género de hombre. Y porque pese a que el órgano sea ano, por ser el enfoque de género en hombre, necesariamente voy a tener que decir algo de epidemiología y carga de enfermedad de cáncer de orofaringe. En cuanto a la epidemiología, entonces, ya no voy a repetir esto porque mis colegas todos ya lo dijeron, solo hacer énfasis en 2 puntos. A diferencia del coronavirus que nos tiene tan complicado en el mundo, que es un virus RNA y por lo tanto muta a cada rato, el virus DNA es un virus muy estable, el virus papiloma humano es un virus muy estable porque es un virus DNA. Y los virus DNA son estables, y se ha visto que los virus VPH, DNA recuperados de momias egipcias son iguales que los que hay ahora. Y lo otro, que el concepto de alto riesgo, los virus papilomas de alto riesgo y los de bajo riesgo, esa clasificación se hizo en relación a su oncogenicidad, en relación al cáncer de cuello del útero. Entonces no necesariamente es así para todo lo que tiene que ver con cáncer de ano, o en cánceres de hombre, cáncer de pene. Porque los de bajo riesgo, 6 y 11, que son los que causan, ¿no es cierto?, verrugas genitales, también tienen, ¿no es cierto?, juegan su rol, por ejemplo, en algo que no vamos a tocar, pero que sí tiene que ver con hombres, que es el cáncer de pene. Entonces, bajo riesgo y alto riesgo es un concepto más bien de mujeres y cáncer de cuello. ¿Cuál es la vía de transmisión del VPH? Principalmente el contacto sexual. Pero ojo, la mayoría cuando uno habla contacto sexual piensan en genital, sea cual sea, ¿ok? Pero es más que eso, hay que pensar en el contacto oral-oral, o sea, besos con lengua. Los besos con lengua ya transmiten el virus papiloma humano. Después todo lo que es digital anal, digital anal, ¿sí? Y digital genital. O sea, todo lo que es, ¿no es cierto?, caricia, ya es una vía de transmisión. Por lo tanto, los preadolescentes y los adolescentes jóvenes, ¿no es cierto?, ya hay ese tipo de contacto. Y eso es lo importante de ver a qué edad se vacuna idealmente. Y todo, obviamente, lo que es el sexo oral. El sexo oral es una gran vía de contagio y que tiene importancia, sobre todo con el cáncer orofaríngeo. Pero no debemos olvidar otras 2 vías, que es la vía vertical, en que se contagian, ¿no es cierto?, durante el embarazo y el parto y el cuidado postnatal, sobre todo los virus 6 y 11 de los condilomas, y la exposición laboral que ya fue comentada por el doctor Bellolio.
Prevalencia de infección por VPH anal en hombres. Parto con lo peor de todo, que es el VPH 16, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no es cierto? Un grupo de alto riesgo, pero VIH negativo, que es cerca del 10-12%. Pero lo comparamos con este mismo grupo de alto riesgo, hombres sexo con hombres, que son VIH positivo, es mucho más alto. Pero si vemos prevalencia de VPH en general, no necesariamente el 16, sino que en general, hombres que tienen sexo con hombres, más del 90% en algún momento tienen VPH, por eso que el screening, ¿no es cierto?, de Papa Nicolau en hombre no sirve, como siempre me preguntan en las charlas. Pero a diferencia de hombres que tienen sexo con mujeres, que es un poquito más de la mitad. Cuando ya estamos pensando en VPH de alto riesgo específicamente, es un poco más del 70% en hombres que tienen sexo con hombres VIH positivo y menos del 30% en hombres que tienen sexo con mujeres VIH positivo. Y si uno ve esto, obviamente hace mucha... es súper buena, ahora, hoy en día ahora es como la gran tendencia de fabricar estas escalas de riesgo para muchas patologías, y esta es la escala de riesgo para cáncer anal que se publicó este año, ¿no es cierto?, comienzo de año, y se ve que para hombres que tienen sexo con hombres, los HIV negativos tienen mayor riesgo, pero por el hecho de ser ya ser hombres que tienen sexo con hombres, pero el gran riesgo es el ser HIV positivo. Y en el caso de la prevalencia de infección por VPH en mujeres, vemos mujeres sin VPH genital, es cerca de un 25% tiene VPH anal. Pero si tienen patología VPH genital y hayan tenido un precáncer, ya sea de cuello del útero o de vulva o de vagina, esto aumenta mucho más. Cerca del 20 al 90% de ellas portan VPH anal. Y el otro grupo de riesgo son las mujeres VIH positivas, en que también entre un 20 y un 85% porta VPH en la región anal. ¿Y por qué? ¿Y esto por qué se da? Bueno, en las mujeres, ¿no es cierto?, VIH positivo por su inmunosupresión, y en el grupo de las mujeres con VPH genital, no porque sean mujeres que tengan necesariamente sexo anal, sino que porque en mujeres, obviamente, la infección por VPH es una infección regional. Y en esta misma escala de clasificación de riesgo de cáncer anal, ¿no es cierto?, se ve, aquí tenemos en mujeres, que el ser HIV positiva, que está en amarillo, las pone en el mismo, digamos, altura de riesgo que el haber tenido alguna patología por VPH previa. Y en cuanto a portación de VPH oral, ustedes ven que es mucho más alta en hombres que en mujeres, y aumenta mientras mayor número de parejas sexuales de cualquier tipo de sexo, ya sea mayor número de parejas sexuales oral, de sexo oral, hecho a una vulva, o mayor número de parejas de sexo vaginal o sexo coital, digamos, sin que necesariamente haya sexo oral. ¿Qué carga de enfermedad nos da esto? Esta es la típica pirámide con cifras actualizadas para el 2018. A mano izquierda ustedes ven en un verde más oscuro lo que son los cánceres por VPH en hombres. Cerca de 100.000 casos en total al año, y el número más importante está dado por orofaringe. Por eso la gran importancia en hombres de orofaringe. La gran base en cuanto a cáncer de la pirámide son los cerca de 600.000 casos reportados en el mundo de cáncer cervical, pero en cuanto a enfermedad en general son los 30 millones de condilomas que se diagnostican cada año. O sea, 30 millones de condilomas es una cifra ya impresionante. En Chile, en cuanto a patología cáncer específicamente, por VPH, estas son cifras antiguas, pero en Estados Unidos, entre el 75 y el 2009, ustedes ven que en hombres de nuevo, lo más importante, orofaringe, seguido por ano en rojo, y en mujeres cáncer de cuello en verde. Pero si se veían cifras absolutas ya juntando los dos sexos, obviamente cáncer de orofaringe más ano es lejos ya más importante que cáncer de cuello. Estas son cifras más antiguas ya, pero también Australia, como el cáncer de orofaringe, sí,
es más importante en hombres y cómo iba aumentando el cáncer de orofaringe relacionado a virus papiloma, que es un cáncer más frecuente en hombres jóvenes que no fuman, y el cáncer relacionado al tabaco es algo que ha ido disminuyendo en los países desarrollados. Y estas cifras más recientes en Noruega, esto específicamente hombre en Noruega, como se ve como de entre el año 53 al 2015, cáncer de pene ha ido aumentando levemente, cáncer de ano. También esto es cáncer de ano en hombres independiente de la orientación sexual. Si esto se dividiera por sus orientaciones sexuales, obviamente que estas curvas serían distintas. Y lo más, ¿no es cierto?, el mayor aumento en cáncer de orofaringe. En cuanto a condilomas, desde el punto de vista epidemiológicamente, ¿qué podemos ver? Yo les voy a mostrar Chile y esta es una diapositiva que amo, es maravillosa. Estos son datos entre el 2015 y el 2019, no han sido publicados. Fueron datos, ¿no es cierto?, del Departamento de Estadística e Información del Salud del Ministerio de Salud. Ustedes ven prácticamente para todos los grupos etarios, entre el 2015 al 2019, estos son los ingresos en el programa de ITS, asistencia pública, para todos los grupos etarios han ido aumentando los condilomas, excepto si ustedes miran en el grupo de 15 a 19 años, su máximo llegó en el año 2017 y desde el 2018 en adelante eso ha ido bajando. Y eso claramente tiene que ver con la vacunación que partió en Chile el año 2014 y bueno, les voy a decir después, pero tuvo un catch-up que incluyó a chicas en el año 2015 y 2016 que también estaban en sexto y en séptimo básico, cosa que cuando salieron ya y entrando a esta estadística en el año 2018, aquellas que estaban ya eran mayores de octavo básico. Y por primera vez entonces aportaron datos en estas estadísticas y son responsables de esta disminución en la prevalencia de condiloma en este grupo etario en adelante, a diferencia de todo el resto de los grupos etarios en el país. Así que esto es algo que nos tiene muy contentos de la vacunación. Y en el estudio DIACON, que fue diagnóstico de condilomas en el país, este fue un estudio que en realidad lo hicimos en el año 2012, pero no lo publiqué por cosas de la vida hasta el año 2019. Y un estudio cuyos resultados nos tienen muy contentos porque sus resultados influyeron en la decisión de qué vacuna considerar en la implementación del Programa Nacional de Inmunizaciones cuando se empezó con la vacuna del virus papiloma humano. Esto fue un estudio que lo realizamos a dermatólogos, ginecólogos y urólogos del país, estratificado por región, población y especialidad. En realidad no incluimos a coloproctólogos porque lo que se usó, un estudio que se estaba usando en otros países, entonces para poder hacerlo comparativo. Entonces por eso no incluyó a coloproctólogo. Y durante un periodo de 10 días se atendieron casi 9.000 pacientes, y en este grupo se diagnosticaron 215 pacientes con verrugas genitales. Eso dio una prevalencia en globo de un 2,4%, en el grupo más joven, 18 a 34 años, fue un 3,76% de condiloma en este grupo. Y eso, comparado con el grupo mayor, fue claramente muy significativa la diferencia. La gracia que estos fueron pacientes tanto del grupo de salud, digamos, del sistema público de salud, como de la salud privada, y fueron valores el doble de lo que se esperaba de la prevalencia que había de condilomas en el país. Y más o menos ustedes ven que, ¿no es cierto?, los grupos etarios, esto lo que habitualmente se conoce. Y llegamos a la vacuna. Recordar que las vacunas que se utilizan no son vacunas de virus vivos ni virus atenuados, son partículas parecidas a virus, son vacunas llamadas recombinantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pueden dar enfermedad. ¿Cuáles vacunas existen? La bivalente, que protege contra los virus 16 y 18, no se comercializa ya en Chile.
La que se comercializa es la vacuna cuadrivalente, que protege contra virus 16 y 18, y también contra los virus 6 y 11 responsables de los condilomas, y es la que se utiliza en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y también existe en nuestro país la vacuna nonavalente, que es la que también incluye los otros 5 virus de alto riesgo en relación al cáncer de cuello uterino. ¿Cómo es, y aquí hay cuándo, ¿no es cierto?, y a quién vacunar? ¿Cómo es el Plan Nacional de Inmunizaciones? ¿Cómo es la vacuna dentro del plan? ¿A quiénes se vacunan programáticamente? Eso quiere decir gratuitamente. Como dijo el doctor Bellolio, a los chicos de 4º y 5º básico. Esta es una vacunación en un esquema de 2 dosis, separados por 1 año, y estas 2 dosis se pueden poner, ¿no es cierto?, a niños que tengan entre 9 y 14 años cumplidos, el momento de poner una dosis, la primera dosis, a ellos se les pone 2 dosis, siempre y cuando sean inmunocompetentes. Pero además el programa contempla en forma gratuita la vacunación la vacuna contra el virus papiloma a niños, niñas, mujeres y hombres hasta los 26 años que hayan sido víctimas de abuso sexual, y a niños, niñas, bueno, hombres y mujeres que no se hayan vacunado previamente, que vivan con el virus del VIH. Todos ellos tienen derecho a recibir la vacuna en forma gratuita, programáticamente, y a las personas también hasta los 26 años que tengan la enfermedad de Crohn. En mayores de 15 años, ¿no es cierto?, quienes no tengan VIH, o los niños, perdón, que tengan VIH, siempre son 3 dosis. Perdonen, esta diapositiva la muestro en inglés, pero quise ponerlas tal cual como lo presentamos el año pasado en la Conferencia Internacional de Virus Papiloma Humano, cuál ha sido nuestra cobertura en vacuna desde el año 2014 al 2019, esa fue la evolución de primera y segunda dosis. Para virus papiloma en particular, a nivel internacional se considera muy buena la cobertura, sobre un 70%. Aquí vemos que el año 2016 y 2017 hubo una baja muy importante con los 70%. Recuerden que el año 2016 hubo una fuerte campaña de grupos antivacunas, incluso con el apoyo de una diputada de nuestro país, pero por suerte, y nuestro máximo récord ha sido la primera dosis en el año 19, con un 92% de cobertura en niñitas, y los hombres que recibieron por primera vez un 89%. Por suerte, cuando uno lo analiza en cohorte, esas van mejorando, porque los que se negaron y son arrepentidos se pueden ir vacunando el año siguiente o subsiguiente. Entonces la primera cohorte, la del año 86, ya lleva un 90% vacunado, o la del año 2016, que solo el 77% se había vacunado, ya va en un 88%. Y el año pasado, que fue un año tan complejo por lo del COVID, en que estuvimos en cuarentena, cuando fue la campaña del de la vacunación virus papiloma, que se hace en el segundo semestre, pese a eso hubo un 77% de cobertura de primera dosis en niñas y un 72% de cobertura en niños. Y eso en general para todo el país. Sin embargo, las regiones extremas, obviamente no tanto, porque los niños tienen que ir al colegio, y para aquellos que van al colegio en internados rurales, por ejemplo, eso era imposible, pero esperamos que este año eso se va a recuperar. Sobre todo que ahora que está empezando la vacunación segundo semestre contra el VPH, se va a poner en forma concomitante con la vacuna del coronavirus. Es decir, para aquellos que les toca la vacuna de VPH, se les va a poner en conjunto con la vacuna Sinovac, la vacuna Coronavac o la anticoronavirus de Sinovac. ¿Cuánto tiempo se sabe hasta ahora que han sido efectivas las vacunas? El año pasado se publicó que ya se sabe que son 14 años de la efectividad de la cuadrivalente. Solo bien rápido, a manera de recuerdo, cuando se hicieron los protocolos iniciales, después de los 4 años, al demostrar la alta efectividad, los grupos placebo se vacunaron, se les ofreció la vacuna. Entonces no hay grupos placebo para comparar a largo plazo. Y todo lo que es la comparación a largo plazo se ha hecho en los países nórdicos, porque los países nórdicos tienen esta estupenda y excelente
bases de datos que se relacionan entre sí, ¿no es cierto?, las bases de datos de vacunas, con los Papa Nicolau, con las biopsias, con las hospitalizaciones, con las muertes, etc. Y esa, básicamente estamos hablando de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia. Eso entonces tanto para la nonavalente, perdón, la cuadrivalente que se publicó el año pasado, como la nonavalente que se publicó este año y que lleva 8 años. Y que pasó lo mismo, ¿no es cierto?, que el seguimiento se ha hecho en países nórdicos. ¿Y cuáles han sido los resultados? Entonces, para la cuadrivalente, en este seguimiento a 14 años, la efectividad ha sido un 100%, no ha habido ninguna patología, NIE, ¿no es cierto?, patología cervical en el grupo de seguimiento, y para la nonavalente lo mismo, no ha habido patología cervical en el grupo que se ha seguido a lo largo de estos 8 años. Y en hombres, lo que se ha publicado fue después del estudio inicial de los chicos, adolescentes y adultos jóvenes, hasta 10 años, se publicó, y si recordamos que en condilomas, había en el grupo inicial, había del estudio 2 casos versus 23 en el grupo placebo, lo que dio, ¿no es cierto?, la autorización para ser usada la vacuna para condilomas en hombres. En el seguimiento a 10 años, ningún caso en los vacunados. Y para AIN, que había 4 versus 20 en el placebo, ha habido solo un caso en el seguimiento 10 años, que fue un caso cuya biopsia tenía virus 16 y 58. Y como dicen los patólogos, ¿quién es el que lleva el drive de esa patología? Es difícil saberlo. Entonces, tanto la vacuna se ha demostrado eficacia para mujeres, a la cuadrivalente se ha demostrado a 14 años, en hombres se ha demostrado a 10 porque lleva menos tiempo de seguimiento, con estudios menos tiempo de seguimiento, y la nonavalente de 8 años. Ahora, ¿qué sabemos? Otros estudios, ya estas son revisiones sistemáticas, ya no son los protocolos de seguimiento, sino revisión sistemática en hombres, y esto específicamente en AIN. Esta revisión sistemática mostró lo que obviamente era de esperarse, una efectividad alta contra AIN si la vacuna era puesta antes en chicos que eran VPH negativo, y moderada si eran VPH positivo al momento de ponerse la vacuna. Quiero mostrarles 2 experiencias, publicaciones, una del año pasado y una de esta que es sobre condiloma. ¿Por qué sobre condiloma? Bueno, porque ustedes ya vieron lo frecuente y lo importante que es en la práctica de los coloproctólogos los condilomas, y porque si se considera que actúa sobre condiloma, a largo plazo debiera actuar para el precáncer, y a más largo plazo sobre el cáncer. Entonces es la piedra inicial, ¿no es cierto?, en todos los estudios de efectividad. Y este estudio era sobre, esto lo que demuestra son las tasas de condiloma en la Columbia Británica, en Canadá, entre el 2000 y el 2017. Y aquí son mujeres que tienen sexo con hombres que tienen sexo con mujeres y hombres que tienen sexo con hombres. Ay, me acabo de dar cuenta que hay un error. Nacidos entre el 1970 y el 2000, entre 14 y 50 años, y que fueron a los centros de salud sexual. Entonces, estos 3 grupos son los que les voy a mostrar aquí los resultados, con la idea que enfoquen principalmente en estas 2 que están abajo, que son los hombres. Ustedes ven que las 3 últimas cohortes, las 3 últimas columnas, o las 4 últimas, que son ya los hombres más jóvenes, claramente se ven estas disminuciones, y en el grupo de hombres que tienen heterosexuales, que tienen sexo con mujeres, se ve una reducción de un 60% prácticamente en la prevalencia de condiloma. Y en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, ya se empezaron a vacunar antes porque hubo un estudio piloto que empezó en hombres que tienen sexo con hombres, justamente porque son subgrupos de mucho mayor riesgo. Y también la reducción, si se van sumando, es de un 60%. Y ojo, que está demostrado que en la Columbia Británica, en ese mismo periodo, todas las ITS bacterianas aumentaron, y aumentaron la sífilis hasta un 85%, tal como hablaron tanto la doctora Uneus como la doctora Marcotti antes. Obviamente todas las ITS han ido aumentando. Entonces estos cambios efectivamente son
gracias a la vacuna, no porque las ITS hayan ido disminuyendo. Esta publicación también del 2020 nos habla en hombres sobre la prevalencia de infección, ¿no es cierto?, de infección y prevalencia de VPH anal, que es parte de un estudio que es el impacto de la vacuna en hombres, en BEAM Study, en hombres que ya sean bisexuales, se definen así como homosexuales o mujeres transgénero, todos que hayan sido, se les haya asignado genitales masculinos al nacer, en 3 grandes ciudades de Estados Unidos, cerca de 1900 participantes, y en 3 momentos, ¿no es cierto?, se entregaron muestras biológicas, eran todo gente muy joven, entre 22 a 26 años la gran mayoría, y los otros menores, de hecho, y aquí ustedes ven en las últimas 2 la referencia, obviamente riesgo 1 para quienes no están vacunados, si tenían al menos una dosis en relación a las dosis vacunales, y aquí la aportación y la prevalencia de al menos una de los VPH vacunales. Esto fue hecho con la vacuna cuadrivalente, así que estamos hablando de los VPH 6, 11, 16 y 18, una disminución del 30% si se tenía al menos una dosis, y esto era una disminución de un 65% si se habían vacunado antes de los 18 años. Y parecía no, en realidad no queda claro, parecía haber un aumento si se habían vacunado sobre los 18 años, pero esto pasa el eje del 1, así que del 0. Entonces, si haciendo un ajuste por los mayores factores de riesgo, que eran edad, raza o etnicidad, ciudad, número de parejas sexuales y el estado de VIH, positivo o negativo, se pudo ver que al menos con una dosis, ¿no es cierto?, una reducción del 30%, si se ponían antes de los 18 años había una reducción del 60%, y si se ponían después de los 18 años había una reducción del 20%. O sea, incluso puesto después de los 18 años había una reducción de portación. Esta es una publicación reciente de hace un mes en Australia, en que muestra cómo ha ido la evolución de las tasas de virus papiloma, de condiloma. Recordemos que Australia fue el primer país que al año de que empezó la vacunación, en el año 2007, mostró cómo habían disminuido al año 2008 sus condilomas en el país. Actualmente, y en estas 3 columnas, la primera es previo al inicio de la vacunación, la segunda es cuando se vacunaron solamente niñas, y la tercera es actualmente desde el 2013 que se vacunan niñas y niños. Y ahí se nota cómo han ido disminuyendo las tasas de condiloma. Lo importante es lo siguiente, esto es para Australia y estos son todos primeras consultas en los consultorios digamos, de ITS a lo largo del país. En general la reducción es del 64%, sin embargo, es una reducción de un 72% cuando los que consultan son nacidos, o en general nacidos en Australia, con una reducción del 98% mujeres australianas menores de 21 años, o 92% de reducción en consultas en hombres australianos menores de 21 años. Solamente un 50% de reducción en las consultas por extranjeros, es decir, que están viviendo en Australia pero nacieron en otra parte, o un 21% de reducción en extranjeros que nacieron en un país donde no hay vacuna VPH, o lo que se pone es una bivalente. Entonces, si bien han tenido una reducción impresionante, y hasta, pensemos, 98% de reducción de condiloma en chicas que nacieron y se vacunaron en Australia, pero ellos mismos concluyen que no van a poder erradicar las verrugas genitales, los condilomas del país, mientras no sea algo que se haga en todas partes del mundo. Y llegamos entonces a vacunar al que ya tiene la patología por VPH, y sobre todo entonces en el ano. Pero antes de contestar eso, necesariamente tengo que pasar por lo que es cáncer de cuello del útero. ¿Por qué? Porque
de ahí es donde viene la gran masa del conocimiento, porque son 600.000 nuevos casos de cáncer cada año, versus los 10.000 casos de cáncer de ano, o 15.000 casos de cáncer de ano. Entonces, obviamente que eso da una opción en cuanto a estudios de N, etcétera, en cuanto a tiempo, porque también son mucho más los NIE3 que llegan a un cáncer, en el caso del cuello del útero, que los AIN que llegan a un cáncer de ano en caso de cáncer de ano. Entonces, ha habido mucho más posibilidad de tener conocimiento de esto, si vacunar o no a alguien que ya tuvo un precáncer, en el caso de cáncer del cuello del útero. Y todo este conocimiento en el cuello del útero partió el año 2012, cuando un análisis post-hoc de los grupos que participaron en los protocolos de vacuna, se vio que aquellas mujeres, comparando las mujeres que recibieron vacuna versus las placebo, que tuvieron que hacerse un cono por patología que ya traían, en aquellas que habían recibido la vacuna recibieron mucho menos que en aquellas que tenían placebo. Y eso fue el primer momento que como que empezó la idea, algo está pasando acá. Entonces en 2013 un grupo coreano hizo un protocolo, o sea, mujeres que un cono a la mitad le daban vacuna y a la otra mitad no. Y empezaron a ver qué pasaba y vieron que efectivamente las que le ponían la vacuna tenían menos recidiva. Y así empezaron año a año a ver más publicaciones, algunas eran protocolos, otras eran experiencias particulares de ciertos hospitales, etc. Y este año se publicó un metaanálisis, ¿no es cierto?, de usar la vacunación en forma adyuvante a la cirugía, al cono, la cirugía para el NIE, que sería como el AIN en cuanto al ano, como tratamiento, ¿no es cierto?, adyuvante para reducir la recurrencia. Al final se consideraron 11 publicaciones, ahí está el flowchart del metaanálisis, como se hace, ¿no es cierto?, los metaanálisis, los sesgos de estas publicaciones, etc. Esto no es para que, pero para que tengan la idea, todo está, ¿no es cierto?, a la izquierda, la mayoría de las líneas, y obviamente la conclusión fue que el uso profiláctico de la vacuna contra el VPH como complemento a la decisión quirúrgica reduce el riesgo de enfermedad recurrente, y ustedes ven con una significancia estadística increíble de un 0,0001%, por lo tanto, eso ya se asumió como el estándar de tratamiento. O sea, mujer con un NIE3, se hace el cono y se tiene que poner la vacuna. Ese es el ideal. En ano eso no existe todavía, sin embargo hay un protocolo en curso, está el protocolo, el VIVA, que VIVA quiere decir, ¿no es cierto?, la Vaccine to Interrupt la Progression del Vulvar and Anal Neoplasia, o sea, la vacuna para interrumpir la progresión de la neoplasia anal y vulvar. Está todavía en el proceso de reclutamiento de pacientes, se está haciendo en un centro en Estados Unidos, en realidad quizás en varios, pero yo encontré en uno. Pensaban terminar de reclutar este año, pero obviamente con todo lo del coronavirus probablemente esto se extienda, y en un par de años va a haber respuesta para quienes les gusta la medicina basada en la evidencia clara, desde el punto de vista de evidencia, qué pasa con esto en ano, porque es un protocolo doble ciego, randomizado, vacuna no navalente versus placebo, con un seguimiento a 4 años para ver las recidivas en hombres y mujeres. Pero por mientras, ¿qué hacer? Como ya lo dijo la doctora Villalón, desde su inicio embriológico, ¿no es cierto?, la zona de transformación cervical equivale a la zona de transformación de la línea pectínea. Entonces, cuando la pregunta es si se tiene alguien que ya tiene un AIN, que ya tiene una neoplasia de alto grado, que se está haciendo lo que se haga desde el punto de vista de tratamiento, ¿no es cierto?, vacunarlo o no, mi respuesta de todas maneras va a ser sí. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo vacuno, al menos le puedo disminuir el riesgo de tener condiloma, y le disminuyo el riesgo de tener otras patologías. Recuerden que ese hombre que está al frente tiene un altísimo riesgo, mucho mayor aún, de tener un cáncer de orofaringe. Por lo tanto, para terminar, hablando de epidemiología, vimos que la vía de transmisión sexual es la más frecuente, pero considerando todas las conductas del repertorio sexual, que la prevalencia de infección anal es mayor en poblaciones de riesgo, que eso obviamente lo sabían,
o con patología genital por VPH, que los condilomas en Chile son la ITS más prevalente, tanto en salud pública como privada, que el cáncer de ano son cerca de 14.000 casos notificados al año en el mundo, y siempre digo son notificados, puede que sea el triple, cuádruple, nunca vamos a saber. Vimos el estado de la notificación en Chile, el tiempo de la efectividad de la vacuna, 14 años en la cuadrivalente y 8 años en la nonavalente, la efectividad en patología anal en AINE, que vemos hasta ahora, y si vacunar con patología previa, en mi opinión, que siempre. Muchas gracias por su atención.